Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 711, Enfoque completo. Después de haberse tomado el tiempo de ver a María y a Lid, los elfos tenían mucho en qué pensar. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que el primer prisionero había llegado. Los guardias que lo habían traído estaban claramente preocupados. Les habían dicho que debían tener el máximo cuidado al traer a este prisionero. No porque fueran peligrosos, sino porque podían convertirse en monstruos si se los trataba mal. Los guardias se sorprendieron al escuchar esto, ya que algunas de las locas payasadas que habían cometido estos prisioneros cuando se habían lanzado de cabeza hacia los muros de la ciudad los habían puesto definitivamente en peligro. Pero esto también les hizo darse cuenta de que esos extraños comportamientos podrían haber tenido una razón. También había un grupo de curanderos elfos que habían empezado a creer que esto era demasiado arriesgado. Podrían estar en la línea de ataque de un monstruo que se estaba formando si seguían adelante con esto. Al notar esto, la matriarca miró a esos curanderos. Estos son humanos tomados de dos ciudades que fueron destruidas por el culto de la luna de sangre. Puede que los veas como monstruos potenciales que deberían ser asesinados, sin embargo, los humanos los ven como grandes víctimas en esta guerra. Esa fue la frase que hizo que las cosas fueran mucho más difíciles. Esta no era solo una batalla contra una secta. Esta era una guerra contra una secta que intentaba causar un daño inmenso a todas las razas inteligentes del planeta y más. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra sería insultar a todas las víctimas. Si bien las razas de este mundo habían logrado lidiar con el culto de la luna de sangre una vez antes, no lo habían erradicado. Incluso se sabía que los elfos y los enanos tenían miembros del culto en algún lugar de sus propias filas. Incluso si esto se terminara aquí sin más bases de sectarios alrededor, había una gran posibilidad de que el culto pudiera surgir en otro lugar. Ni siquiera en este mundo. Pero eso sería una posibilidad menor que ahora, donde los sectarios habían echado raíces que les permitieron crecer hasta este punto. Hasta este nivel de problema. Clark, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No sé si deberías hacerlo. María no lo decía solo porque quería que los elfos corrieran el riesgo. Lo decía porque sabía que Clark no tenía el mismo nivel de habilidades curativas que ella. Les prometo que lo lograremos. Con su curación y cuidado, estas víctimas estarán como nuevas. Sin embargo, necesitarán tiempo para que sus mentes se recuperen. Clark se preocupó un poco por esto. El daño mental podría tardar muchos años en sanar. Por lo menos, podrían eliminar el problema principal ahora mismo. Búsqueda principal, víctimas torturadas. Requisito, quitar el frasco y el huevo de la bestia de todos los prisioneros para salvar sus vidas. Recompensa, 10 gacha de curación, un gacha de fórmula de alquimia, un gacha de libro de técnicas, un gran cristal de energía espiritual, un gran cristal de energía de muerte. Las recompensas que Clark había visto aparecer eran inmensas en términos de lo que había ganado en otras misiones. Pero lo que realmente se destacaba era que estas recompensas no se obtendrían hasta que todos los prisioneros fueran salvados. Por lo tanto, tenía mucho trabajo por hacer. Pero lo que nadie sabía era que el análisis ya le estaba ayudando con esta tarea. Podía ver la mejor manera de sacar el huevo y el frasco sin dañar al prisionero. Pero eso era solo una parte. También podía ver su estado físico general. Clark se alegró de que esto se debiera o no a los cambios que se habían producido en el sistema en su conjunto la última vez que se había otorgado una recompensa que lo había mejorado. La gran inteligencia que poseía el sistema podría haberse manifestado aquí en lugar de responder a sus preguntas, algo que había deseado durante mucho tiempo. Humano torturado, dañado. Este es un humano torturado por el culto de la luna de sangre para obligarlo a ser maleable. Esto provocó que quedara hipnotizado por un monstruo llamado Pesadilla Despierta. Esto hace que el hipnotizado siga órdenes incluso si le causan al cuerpo un dolor extremo o algo peor.
Debido a que lo usaron como experimento, este humano se vio obligado a tragarse un huevo de bestia que potencialmente podría eclosionar dentro de él. Sin embargo, también hay un frasco de poción de sangre demoníaca contaminada dentro de su estómago. El ácido del estómago disuelve el vidrio débil, lo que provoca una fusión instantánea con el huevo de la bestia dentro del estómago. El monstruo será una criatura desenfrenada de muerte y violencia. Esto se debe a la naturaleza contundente de este horror experimental. La mejor manera de eliminar estas dos amenazas al mismo tiempo es más sencilla de lo que muchos esperarían. Cortar con una herramienta extremadamente afilada, seguir los músculos y cortar entre los músculos abdominales. Abrir el cuerpo y lentamente. A Clark le sorprendió que se utilizara el término dañado en lugar de monstruo del futuro o humano promedio o algo así. El hecho de que el sistema llamara a este humano dañado era un claro ejemplo de cómo la inteligencia del análisis le estaba permitiendo a Clark ver lo que quería ver, no una frase como humano sufriente o víctima desechable. Al ver a Clark tomar una herramienta y ordenarle a María que comenzara a adormecer al prisionero a pesar de que estaba inconsciente, estaba segura de que podía evitar cualquier posibilidad de que sintieran dolor. Tenía que haber alguna parte de su mente que aún estuviera consciente de lo que estaba sucediendo. Incluso si habían sido sometidos a experimentos hasta el punto en que habían sido tan dañados. Las herramientas élficas eran todas hojas finamente elaboradas. Sus detalles eran básicos pero también elegantes. Iban desde hojas pequeñas que podían cortar fácilmente la piel hasta hojas dentadas que podían tallar huesos. Cada mirada le daba a Clark más conocimiento sobre ellas con el análisis. Estaba aprendiendo sus usos y los mejores métodos para usarlas. Este nivel de aprendizaje estaba utilizando toda su mentalidad. Sin embargo, tenía vidas que salvar. El pensamiento de misiones comenzaba a desvanecerse de su mente a medida que perdía la concentración en él por completo. Tú con el conejo azul, haz que use luz purificadora en las herramientas y el espacio aquí entre el primer y el segundo grupo de músculos abdominales. Ahí es donde cortaré. Clark empezó a dar órdenes. Esto sorprendió a algunos elfos, pero su actitud tan estricta les recordó cuando estaban aprendiendo estas importantes habilidades curativas. Los elfos que les habían enseñado habían hablado como si no les quedara ni una pizca de emoción. Toda la energía se concentraba en la tarea. Esa era la verdadera esencia de convertirse en este tipo de sanador. Cuando vieron el delicado toque de la mano de Clark cortando la primera capa de piel mientras evitaba los vasos sanguíneos, se dieron cuenta de que finalmente estaba entrenado. Si bien Clark no se lo dijo a nadie, se dio cuenta de que, a medida que entrenaba su cuerpo mientras absorbía más energía de sus compañeros, su destreza había aumentado enormemente. A medida que se entrenaba en sus técnicas de lanza, había ganado aún más. Había adquirido una versión más fina del control muscular. Eso, combinado con la meditación, le permitió a Clark aprender a influir mejor en su cuerpo en su conjunto. Por eso era tan fácil cortar capa tras capa sin causar grandes daños. Mary también estaba allí, curando los vasos sanguíneos más pequeños mientras permitía que el veneno adormecedor y los venenos paralizantes del Lit adormecieran y detuvieran los músculos. Esto evitaría que causaran daños involuntariamente. Cuando Clark llegó al estómago, la habitación estaba extrañamente tranquila. La matriarca vigilaba cada paso con expresión seria y ojos penetrantes. Algunos elfos parecían estar observando a alguien famoso en sus propias tierras. Un sanador que no se había mostrado en mucho tiempo pero que era admirado por todos. De un solo corte hábil, el estómago quedó abierto. El ácido estomacal era un riesgo para el que Clark estaba preparado. 2 elfos sujetaron la herida de forma segura para que el ácido del estómago no se moviera a ningún lado. Mientras introducía unas pinzas hechas de plata para prevenir ciertas enfermedades, Clark extrajo un huevo pequeño que se podía tragar fácilmente. El ácido del estómago había causado algunos daños en el exterior, pero estaba claro que todavía estaba vivo y a punto de eclosionar. El frasco se veía claramente. Los pasillos disolvieron el vidrio, dejando muy claro que peligros habían estado más cerca que antes. Mientras otro elfo comenzaba a ayudar a María a curar el estómago cerrado, 2 más le proporcionaron una poción nutritiva para ayudar en ese proceso. María,
haz que encuentren a los prisioneros que llegaron primero. Deben haberlos obligado a hacer esto antes. Los frascos ya están medio disueltos. La expresión casi plana y entumecida de Clark hizo que María se diera cuenta de que estaba usando cada pequeña pizca de energía para hacer esto. Que había copiado la intensidad de la hiperconcentración de Brad para hacer algo que estaba muy fuera de su área de habilidades habitual. Pero algo que podía hacer y debía hacer. Capítulo 712, Entrada real. El resto del grupo desconocía por completo lo que estaba sucediendo en el área de curación y tratamiento médico. Los habían guiado a otro lugar, pero no los habían tratado de la misma manera que a Clark al principio. El grupo había sido conducido directamente a la entrada principal después de que María fuera recibida y se hubiera establecido un cierto grado de confianza. También estaba claro que la actitud de los guardias había cambiado desde que se acercaron con sus armas envainadas. Parece que podremos establecer algún tipo de comercio con ellos. Creo que María debe haber sido traída antes que nosotros para curarla. La teoría de Isa parecía correcta, ya que algunos guardias parecieron ponerse un poco rígidos. No podían decir nada, pero sabían lo esencial de lo que estaba sucediendo. Si están manejando alguna información o heridas raras, me gustaría registrarlas. Ella solo podía pensar en las diferentes técnicas que se estaba perdiendo. Podría registrarlas todas como testigo. Sería muy valioso ya que no muchas personas habían presenciado las técnicas de los elfos. Te escoltaremos hasta una sala de espera. El espacio temporal será tu hogar hasta que se complete el asunto entre tu líder y nuestra matriarca. Si necesitas comida o bebida, puedes solicitarla. Eso era todo lo que los guardias les habían dicho hasta ahora. Bastante estricto, pero eso era todo. Entonces solo tenemos que sentarnos y no hacer nada. ¿Puede este lugar de espera ser un espacio abierto donde pueda entrenar? No puedo quedarme sentado sin hacer nada por mucho tiempo. Brad habló, haciendo que los guardias dudaran. No tenían ninguna razón para rechazar esta solicitud. Sin embargo, no parecían tener la oportunidad de responder. Las enredaderas y ramas que se habían movido habían mostrado la entrada correcta a la ciudad élfica. Esto no era algo que María o Clark hubieran podido ver. Incluso el número de humanos que lo habían visto era escaso. Las numerosas hojas y estructuras naturales de madera eran impresionantes. Varias vides daban frutos que emitían energía luminosa y luz en general. Los edificios eran estructuras vivientes de madera que habían sido guiadas por expertos para poder existir. Eso incluía las diversas casas en los árboles que se volvieron más abundantes a medida que subían al gran árbol en el centro de la ciudad. Fue aún más impresionante ver cómo las ramas del árbol caían aquí y allá para conectar otras secciones de la ciudad. Era un sistema vial completo que tenía múltiples niveles y que cambiaba para los elfos a medida que viajaban y según sus necesidades. Las bestias también estaban por todas partes. Bestias que no eran familiares, pero también bestias que normalmente no serían mantenidas por humanos porque no eran consideradas útiles como bestias domesticadas. Sin embargo, había una pequeña parte de todos que se dio cuenta de que estas bestias no estaban domesticadas. Simplemente vivían aquí con normalidad. Encajaban perfectamente en esta extraña naturaleza. Todo era parte de la vida que había aquí. Las hierbas crecían de forma natural, pero también guiada. Los elfos que las cuidaban tenían el objetivo claro de asegurarse de que aprovecharan la tierra al máximo. Cada trozo de tierra tenía algún uso, ya fuera una hierba, una flor o simplemente un lugar para que alguien descansara sobre la hierba suave. Cada parte de esta ciudad rebosaba de vida de alguna manera. Los elfos tardaron unos instantes en empezar a mirar al grupo cuando entraron. Para ellos somos como un espectáculo. Yo lo cerré, gruñó Ralph al ver que muchos elfos habían dejado de moverse para mirar boquiabiertos al grupo. Y no mirarías a un elfo si caminara por nuestra ciudad. Grace tenía razón. Todos se habrían quedado mirando a otra raza que aparecía de repente dentro de su ciudad. Especialmente si no era un elfo, sino una bestia domesticada, sino un elfo real con inteligencia. A medida que más elfos se reunían para observar a los humanos que aparentemente habían surgido de la nada, el grupo comenzó a observar algunas cosas. Todos usan ropa perfectamente confeccionada.
Y muchas joyas pequeñas. Gemas. Gerald vio que esta era una tendencia muy importante. Le pareció extraño ya que estas cosas no eran realmente las más necesarias. Especialmente para una población entera. ¿Qué hay del hecho de que llevan colores que coinciden con el tipo de elfos que son? Elfos de fuego, elfos de tierra, elfos de viento, elfos de agua e incluso algunos elfos de luz por allí. Reese señaló esto. Había estado nervioso por este cambio repentino. Sin embargo, ahora que el grupo estaba viendo las diferencias entre la sociedad élfica y la sociedad humana, quería dejarlo un poco más claro. Tenía la sensación de que esto no era necesariamente una elección. Ellos viven de una manera muy diferente a la nuestra. Incluso sus bestias son diferentes, ya que vinieron de otro mundo. Ese árbol debería estar en la cima de un enorme Danidin que conecta nuestro mundo con el de ellos. Espero que sean diferentes a nosotros. Sin embargo, el enfoque de Isa en el hecho de que todo esto se debía a estándares sociales diferentes no le sentaba bien. Podía notar que los elfos tenían mucha vanidad, aunque no estaba mal para un comerciante. Pero también podía decir que los elfos eran un pueblo dividido. Sí, trabajaban juntos aquí y allá, pero los elfos que tenían ciertas afinidades con sus parejas se mantenían separados unos de otros. Ese era el propósito de sus ropas de diferente color. Aquí es donde esperarán. Es un jardín cerrado para que los visitantes tengan más privacidad. Los muros de piedra apilados alrededor de una pequeña casa estilo cabaña hicieron que el grupo se preguntara cómo creían los elfos que vivían todos los humanos. Sin embargo, no replicaron a esto, aceptaron el lugar mientras los guardias tomaban puestos para vigilar la entrada de este jardín y casa estilo cabaña. Bueno, ahora solo esperamos. O mejor meditamos. Grace tarareó un poco mientras caminaba por el pequeño jardín en el que los habían dejado esperando. Ralph estaba a su lado en lugar de esperar o meditar. Ya había aceptado desde hacía tiempo que no aprendería mucho sobre los detalles de la forja de los elfos. La forja natural que practicaban los elfos no era normal para él. Utilizaba el fuego y la quema para asegurarse de forjar y cambiar las propiedades de algo. Los elfos dependían más de la elaboración básica o el refinamiento utilizando energías que no dañaban el medio ambiente junto con los materiales básicos utilizados. Era muy diferente de lo que hacen los herreros humanos. Veamos qué información puedo conseguir. Isa se movió para hostigar un poco a los guardias. Quería ver qué podía hacer para ganar algo de oro aquí. Especialmente porque estarían sentados aquí sin hacer prácticamente nada. Reese y Gerald miraron a ella, su rostro estaba completamente inexpresivo, no mostraba ni una sola emoción. Sin embargo, sabían que eso no era algo bueno. Su mente debía estar corriendo a 1.000.000 de millas por hora en ese momento. Estaban en una ciudad literalmente extraña. Un lugar con seres de otro mundo. Bestias que ella nunca había visto. Y mucho más que podría ser información completamente nueva que podría registrar en cualquier cantidad de diarios. Por lo tanto, estaban esperando que ella dijera algo. Reese, intenta entrenar conmigo. Quiero defenderme de varios oponentes. Tu compañero puede ser el segundo. Sin embargo, Brad tenía sus propias ideas. Reese, tú también deberías meditar aquí. Querías desarrollar una meditación en movimiento similar a la de Clark, pero centrada en el manejo de la espada. El aire contiene mucha más energía espiritual debido a los árboles y al enfoque en la naturaleza. Mi espíritu infantil puede sentirlo y tengo que concentrarme en entrenar mi cuerpo por el bien de mi compañero. Esto sí que era inesperado. Ella los había sorprendido al decirles que, por una vez, se dedicaría a entrenar y no a tomar notas. Reese, Gerolde y Brad intercambiaron miradas de total asombro. Nunca se habían imaginado que oirían que algo así sucediera. No era normal. Haré que Clark me registre todo cuando regrese. No tendrá otra opción, ya que necesitará que lo ayude a completar los planes de las bestias nuevas que vea. Ahora comprendían lo que ella había estado pensando. Como trabajaba con Clark, en algún momento le pedirían que lo ayudara. Tenía una mejor organización y habilidad para los detalles a la hora de registrar las cosas. Por lo tanto,
querría que ella hiciera los borradores finales de los planos de las bestias para cualquiera de los elfos. También los usaba como pago por ciertos conocimientos. Simplemente tenía sentido que esto sucediera. Entrenaremos y esperaremos. Supongo que ayudaré a mi compañero a absorber algunos cristales de energía. Geralt sabía que no podía deambular a su alrededor de forma invisible. Los elfos eran sensibles a esas cosas. Además, podía tomarse el tiempo para pensar en lo que Clark y María podrían estar haciendo. Capítulo 713, el peso de la curación. Hazte a un lado, Clark, este no es tu dominio. Si logras cortar a este prisionero, lo coseré todo. María llevaba mucho tiempo arremangándose. Lo que había notado era que Clark tenía un don y de alguna manera tenía el conocimiento para cortar a los prisioneros. Capaz de cortar el lugar perfecto para poder entrar en el cuerpo y sacar el huevo y los frascos sin problemas. Fue una demostración impresionante de lo que María podía reconocer en silencio como su destreza visual. Pero, en realidad, era el sistema de Clark el que utilizaba el análisis. No es que ella lo supiera. Solo creía que él podía ver los mejores lugares a los que ir para encontrar y resolver los problemas. Sin embargo, donde mejor se le daba era en la curación. Había conseguido encontrar los métodos de curación relacionados con los órganos y el interior de los seres. Este estudio había sido más duro porque era muy difícil imaginar lo que había debajo de la piel. Sí, todo el mundo sabía sobre órganos, músculos y huesos. Eran conocimientos comunes. Lo que nadie sabía eran los detalles. Cómo se conectaban entre sí. Cómo funcionaban estas cosas entre sí para poder ayudar a alguien a sobrevivir. Incluso el acto de respirar era algo que no se podía explicar fácilmente de inmediato. Hacerlo en términos simples era casi imposible. Con eso, María se había centrado en este tema cuando había estado con los curanderos de túnica blanca. Había obtenido mucha información específica sobre el cuerpo humano. No solo porque los curanderos de túnica blanca la tenían, sino porque enfatizaban la importancia de cómo este conocimiento podía afectar las habilidades curativas. Como los curanderos vestidos de blanco tenían una larga historia como curanderos, experimentaron con muchos métodos de curación. Algunos eran un poco más peligrosos que otros, pero ayudar a quienes padecían enfermedades que una habilidad de curación no afectaría a menos que se eliminara la enfermedad era un método fundamental para ellos. En ese caso, a María le habían dado copias de libros y más sobre el cuerpo humano y algunos cuerpos de animales. Esto significaba que había podido comprender una idea general de cómo todo se conectaba, cómo cada capa del cuerpo trabajaba en conjunto para garantizar que el resto funcionara correctamente, que todo el cuerpo estuviera funcionando como debía. El estudio de estos diferentes cuerpos y formas físicas proporcionó un conocimiento general. Los mejores sanadores de los mejores eran capaces de observar cualquier cuerpo y comprenderlo de un vistazo. Este era el conocimiento práctico que ella quería alcanzar. Cuando volvió a apartar a Clark, ella y Lid comenzaron a actuar. Utilizando hilos disolubles hechos de una seda de araña única que los elfos criaron, cosió una puntada firme e impermeable. Esto asegura que el ácido del estómago no se escape. Cuando hizo que Lid usara una habilidad de curación, también le proporcionó la curación de base que se necesitaba para permitir una recuperación completa en un tiempo más corto. Lo mismo con los músculos. Alinearlos de nuevo donde estaban sin daño solo dejaría una cicatriz y dolor. Más allá de eso estaban los diversos vasos sanguíneos que habían sido dañados. Mucho más fácil desde que María entendió cómo se hincharían o cómo podrían perder sangre. Su conocimiento permitió un mejor tratamiento y seguimiento. A estas alturas, incluso coser y curar las capas de piel era fácil. Ya lo había hecho varias veces, lo que despertó un gran revuelo en las mentes de los elfos. Sus técnicas no eran perfectas, pero cuando se dieron cuenta de que esta humana era muy joven, comprendieron que un genio equivalente en las artes curativas dentro de los elfos sería llevado a una de sus mayores academias. O si no era enseñado directamente por un maestro del oficio. Por lo tanto, le mostraron su ayuda. Su forma de respeto por su nivel de habilidad. Al ver todo esto, Clark también se sorprendió. Cuando empezó, pudo sentir que María estaba preocupada.
especialmente porque ella miraba mucho hacia ciertas herramientas que él estaba usando. Además de eso, también vio que Lit estaba reaccionando con algunos movimientos de vacilación. Había sentido que Clark estaba al borde de un inmenso peligro para el prisionero y el rescate. La inmensa habilidad que María había desarrollado al dedicarse por completo a la curación había demostrado su talento para ello. Un talento que había estado reprimido durante tanto tiempo debido a la familia Mourne y sus métodos. Ahora que se había liberado de ellos por completo, era como si se hubiera levantado un velo. Estaba mostrando ese talento al mundo con más brillo que nunca. Después de otras 2 horas, María y Clark se apoyaron en una mesa cercana. La madera limpia parecía ser lo único en lo que podían concentrarse, ya que sus cabezas se sentían más pesadas que cualquier otra cosa que hubieran llevado. Pero, mientras los levantaban lentamente, vieron los frascos y los huevos alineados sobre la mesa. Algunos de los frascos estaban disueltos a más de la mitad. Habría sido una tarea imposible vencer a tantos monstruos. Tu estado no es bueno. Debes descansar para poder continuar con cualquier otra cosa. Sin embargo, ese fue el último prisionero que capturamos en nuestros muros. Comenzaremos a usar bestias espirituales para acceder a sus mentes. Tememos que hayan sido quebrados mediante tortura, pero ese no es un evento completamente condenatorio. La matriarca pareció estar pensando por un momento. Nos has mostrado un gran potencial para hacer crecer nuestras relaciones con los humanos. Siendo así, utilizaremos a nuestros mejores sanadores espirituales. El método que puede incluso curar mentes y almas dañadas no se escatimará cuando atendamos a estas víctimas del culto de la luna de sangre. Aunque esto no era una aceptación de la alianza, era un buen comienzo. Los humanos sabían que los elfos tenían mucho más que ofrecer. Especialmente porque los humanos nunca habían sido llevados a su mundo, bueno, solo unos pocos humanos selectos habían sido llevados al mundo de los elfos a través de las mazmorras conectadas. Por lo tanto, era importante darse cuenta de que el uso de habilidades que solo estarían reservadas para los elfos significaba mucho. Entiendo que estos métodos nunca se utilizarían por nuestro bien sin nuestra cooperación conjunta hoy. Espero que puedas ver el potencial de unirte a la Alianza Universal como algo que sería mutuamente beneficioso. También entiendo que no será una decisión que puedas tomar solo. Clark se sentía aún peor ahora que se dio cuenta de que había quemado casi toda su energía física y mental. Este tipo de actividad no era a lo que estaba acostumbrado e incluso sentía que intentar usar el análisis nuevamente lo llevaría al límite. Estamos aquí ahora, mi grupo continuará ayudando con la próxima ola de ataques de las bestias. Y ayudaremos a destruir una rama del culto de la luna de sangre si es posible. Al decir esto, la matriarca mostró una sonrisa apropiada por primera vez. Claramente había esperado esto. También había visto que Clark estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar que una alianza tuviera futuro. No como otros que habían venido en el pasado que solo deseaban derechos comerciales. O incluso aquellos que habían deseado llevarse a los elfos. Sabiendo que los humanos corruptos y con mala voluntad tenían un oponente como este, y uno joven además, la matriarca sabía que estaba viendo un punto de inflexión potencial en los humanos menospreciados por su raza. Especialmente cuando se trataba de la extraña fuerza que tenían todos estos jóvenes humanos. Por favor, sigue a mis ayudantes hasta un lugar donde puedas descansar. Tendrás acceso a nuestra casa siempre que respetes las leyes establecidas. Yasmín incluso te dará una visita guiada. Sería más fácil para alguien que ya conoces, correcto. Ahora esto era política. Clark suspiró en su corazón. Usando al elfo que había salvado 2 veces ahora como una clave para asegurarse de que aceptaría estas cosas. Sin mucho más, los elfos que habían estado ayudando se marcharon. Se dirigían a la habitación a la que habían llevado a cada una de las víctimas, ya no se les llamaba prisioneros porque la matriarca así lo había decidido. Estarían presentes mientras se curaban en el transcurso de las próximas semanas. Más allá de eso, los sanadores escondidos también serían sacados para que se encargaran de sus mentes. Clark deseaba ver esto y analizar las bestias que usaban para hacer esto. Podría usarlo como una forma de que María se hiciera más fuerte. Toda información sería útil.
Desafortunadamente, sabía que eso no era posible. Había algunas cosas que los elfos protegerían. No bastaba con causar una gran impresión. Se necesitaría algo más para hacerse amigo de su raza y de su ciudad por completo. Sin embargo, dejando eso de lado, tanto María como Clark finalmente podían relajarse. Iban a un lugar donde podían relajarse. Capítulo 714, Nuevo material de curación. Cuando los demás los vieron, los acosaron. Clark y Maria parecían exhaustos y era evidente que habían estado trabajando en algo. Especialmente porque Lid flotaba perezosamente alrededor de Martria con la clara intención de descansar más temprano que tarde. Déjenlos en paz. Está claro que no sufrieron daño. Hicieron lo que quisieron cuando estaban negociando. Por la apariencia de Lid, debe estar relacionado con la curación. Ella detuvo a todos. Tenía los ojos llenos de concentración, pero ya estaba volviendo a su entrenamiento y meditación. Esto era demasiado extraño, pero era más fácil que nada decir que se estaba conteniendo bastante. De esta manera no se agobiaría con todas las cosas dentro de la ciudad élfica. Más tarde, podría hacer que Clark y María le contaran lo que había sucedido. A pesar de todo esto, María y Clark se alegraron de ver que las camas estaban libres para su grupo. Ni siquiera prestaron mucha atención al hecho de que el resto del grupo en general estaba muy curioso. Terminaron durmiendo antes de lo que lo habían hecho incluso después de entrenar sus cuerpos al límite. Misión principal, víctimas torturadas, completada. Requisito, quitar el frasco y el huevo de la bestia de todos los prisioneros para salvar sus vidas. Recompensa, 10 gacha de curación, un gacha de fórmula de alquimia, un gacha de libro de técnicas, un gran cristal de energía espiritual, un gran cristal de energía de muerte. Eso fue lo que encontró Clark al despertarse. Una notificación de que había recompensas para reclamar. El sistema la había mantenido a raya mientras dormía, algo que sintió que también era otro aspecto del sistema que se estaba volviendo un poco más inteligente de lo que había sido cuando apareció originalmente. Los tickets gacha curativos se están poniendo en circulación. Clark nunca había conseguido un boleto de gacha de curación. Esto era algo nuevo y seguramente le daría nuevos objetos. Solo se preguntaba cuáles serían. Poción curativa común. Poción curativa común. Cristal de vida, ultra raro. Este objeto, que contiene la forma más rara de energía curativa, la energía vital, se puede utilizar para crear la forma más elevada de poción curativa. Sin embargo, es más valioso para las bestias espirituales que utilizan la curación como su principal objetivo. Les permite despertar habilidades curativas más fuertes a medida que sanan mientras sostienen este cristal. Hay un aspecto secundario de este cristal relacionado con la curación de aquellos con almas dañadas. Sin embargo, para ello se requiere una forma extremadamente única de energía del alma enfocada en la curación y solo en la curación. Esas bestias a menudo pierden su capacidad de hacer cualquier otra cosa debido al aspecto extremadamente poderoso de concentración y delicadeza requerido. Se recomienda encarecidamente usar esto para despertar habilidades curativas extrañas. Vendaje impermeable, poco común. Se trata de una venda impermeable que se puede esterilizar y utilizar hasta 3 veces en heridas que no estén infectadas. Es muy duradera y evitará que el agua o los líquidos que no sean abrasivos entren en una herida abierta que necesite cicatrización. Gran poción curativa, rara. Esta es una gran poción curativa. Tiene un alto índice de nutrientes y curación. Esto le permite curar heridas más graves y al mismo tiempo provocar menos daño a la persona que se está curando. La mayoría de las pociones curativas dependen de los nutrientes que contiene el cuerpo. Esta también utiliza los nutrientes que contiene, lo que alivia el estrés del cuerpo. Se puede beber o aplicar sobre la zona afectada. Se recomienda guardar esta poción en un lugar fresco y seco para que conserve su mejor calidad. Está hecha. Vendaje impermeable, poco común. Libro de anatomía, raro. Esta es la anatomía de las bestias y razas comunes básicas. Permite conocer los conceptos básicos. Cómo estudiar su anatomía para sacar conclusiones sobre órganos, musculatura y estructura ósea similares. Si bien no se aplicará a todas las bestias o razas,
es una excelente base para muchos de quienes estudian curación. Poción curativa común. Poción curativa común. Guía de colocación de huesos, poco común. Esta es una guía que se utiliza para ayudar a colocar los huesos en su lugar. Elementos que se pueden utilizar para estabilizarlos junto con las técnicas aplicables. Los conceptos básicos permitirán que una persona salve su brazo, pierna u otros huesos inestables en caso de fractura. Este libro también permite informarse sobre los tratamientos posteriores a la inflamación, el sangrado e incluso las lesiones perforantes en los huesos. Cuanto mejor estudie el curandero, mayor será la probabilidad de que las personas a las que cura con lesiones en los huesos puedan curarse por completo de ellas. Estos elementos eran algo muy especial. Las guías eran invaluables para María. Incluso si ella ya había estudiado estas cosas, Clark sabía muy bien que el sistema tendría conocimientos que el mundo en general no tenía. Ya había visto que esto sucedía varias veces con la forja, el tallado de cristales e incluso con las formas únicas de habilidad. Esto no se debía a que el mundo no supiera nada, sino a que los humanos y la mayoría de las razas parecían seguir aprendiendo. El sistema era una especie de regalo de la existencia, fuera cual fuese, sabía mucho más de lo que cualquier persona podría saber. El cristal de energía de la muerte entró directamente en el espacio de domesticación. Era una energía única sobre la que Debbie estaba aprendiendo más. Era lo que lo hacía ser quien era. Sin embargo, Clark sentía que cuanto más aprendía Debbie sobre ella, más cerca estaba de otro crecimiento. Era como si hubiera alcanzado una vía rápida para crecer hasta convertirse en un ser superior. Clark podía sentir esto en la energía que compartían. Esa fue otra razón por la que Clark se mantuvo muy concentrado en crecer. Incluso sonrió un poco al pensar en cómo Alexander le había dejado el objetivo de ser más fuerte de lo que había sido en un mes. Al principio, esto parecía una temeridad. Ahora bien, era muy plausible. Todo el grupo estaba en un importante momento de crecimiento. Habían superado un objetivo importante que les había liberado la mente y los había centrado en un mal mayor. Esto había ampliado sus puntos de vista y les había permitido alcanzar un crecimiento mayor que antes. Era sorprendente cómo la expansión de la mente podía cambiar la velocidad del crecimiento personal en kilómetros. Se está elaborando la fórmula alquímica de la dacha. Hormona del crecimiento, ultra rara. Esta poción es un fertilizante extremadamente potente, creado para quienes desean cultivar plantas a un ritmo 10 veces mayor. Requiere las excreciones de 15 especies de animales diferentes, el azufre de un estanque de magma subterráneo y varios frascos de agua purificada. Utilizando el calentamiento de... Clark no leyó más que eso. Sabía muy bien que el sistema prácticamente le había dado una solución. Los elfos necesitaban una forma de devolver las llanuras a lo que debían ser. Esto garantizaría que, cuando llegara la próxima primavera, las llanuras se curarían por sí solas. Más allá de eso, también crecerían. El libro de técnicas gacha está girando. Esto era algo que entusiasmaba aún más a Clark. Sabía que esto podría ser incluso mejor que lo que había visto antes. Lo que había podido conseguir. Las técnicas siempre eran muy útiles en general, ya fuera algo simple o complicado. El libro de técnicas le permitiría descubrir más sobre el mundo. Ayudar a más personas. Ser más fuerte. Libro de técnica extrema de escultura en arcilla, ultra raro. Se trata de una técnica que se utiliza para esculpir arcilla. Aunque la mayoría de las personas considerarían que se trata de una técnica básica, se lleva al extremo, ya que se utiliza en relación con bestias únicas de tipo tierra y agua. El ciervo de arcilla, el oso de arcilla, el lagarto acorazado de arcilla. Todos utilizan sus afinidades innatas con el agua y la tierra para crear sus propios cuerpos o para mejorarlos. Debido a esto, sus domadores a menudo utilizan técnicas relacionadas con la arcilla para ayudarlos a crear cuerpos fuertes. Esto aumenta enormemente los vínculos y los flujos de energía dentro de sus cuerpos y vínculos. Con este libro de técnicas se encuentran métodos de muy alto nivel para crear mejores flujos de energía. También aumenta la fuerza estructural de los cuerpos realizados a pasos agigantados.
Cualquiera que utilice estas técnicas de nivel superior tendría una bestia de arcilla más fuerte que una que hiciera su propio cuerpo o una que fuera creada con una técnica básica. Es extrema, ya que requiere una gran cantidad de esfuerzo por parte del domador. Debido a esto, a menudo se quedan postrados en cama durante al menos un día después de hacer solo una parte de esta técnica. Pero debido al mayor nivel de habilidad en esto, la técnica se puede realizar en múltiples etapas para alcanzar un nivel más fuerte de comprensión y crecimiento. Ahora Clark sabía lo que podía hacer con este libro. Tenía a Yasmín en mente. Podría encontrarla y ver cómo le iba a su golem de arcilla. Podría usarlo ya que ella les iba a dar un recorrido por la ciudad de los elfos. Esto fortalecería su vínculo y la ayudaría a dar un salto adelante en el juego de poder que estaban jugando los elfos. Ella quería ser la líder elfa de la Tierra del Consejo de Ancianos. Por lo tanto, ejercería mucho poder en el futuro. Este sería el método de Clark para asegurar un futuro mejor con él y con toda la Alianza Universal. Capítulo 715, Entrenamiento inteligente. Ustedes dos se ven mejor. Isa era la única que estaba en el frente de la cabaña a la que los habían llevado después de que Clark y María terminaron de curar a las víctimas. Usamos mucha energía para curar a algunas personas. Incluso seguí algunas técnicas que nunca había usado antes. Preferiría no tener que hacerlo de nuevo, así que esperemos que los cultistas de la luna de sangre hayan terminado de enviar prisioneros con el cerebro lavado aquí. Clark todavía podía sentir el dolor en sus músculos. Siempre eran las cosas que la gente hacía fuera de lo normal. Clark podía sentir los músculos finos de sus dedos y brazos que habían sido estresados hasta el límite. Obligados a estar tensos durante más tiempo del que estarían normalmente. Además de eso, habían estado realizando un trabajo controlado y delicado. Eso los dejó mucho más dañados en términos de entrenamiento que simplemente luchar con una lanza. Bebe también las pociones nutritivas. Luego una poción curativa. Deberías curarte mejor. Tu forma de caminar aún es inestable. Ver que Isa tenía esto listo demostró que había estado pensando mucho antes de que los dos despertaran. ¿Y tú, qué has estado haciendo? Conociendo a Isa, ella también había estado trabajando en algo. No se quedó sentada allí esperando toda la mañana. Logré pasar a través de algunos de los guardias, pero creo que es porque sus órdenes cambiaron. Algunos de los elfos vinieron a hablar con nosotros después de que tú y María regresaron. Querían escuchar sobre los planes de las bestias. También nos pidieron que los visitáramos y realizáramos evaluaciones de las bestias mientras estuviéramos aquí. Supongo que mostraste tus habilidades. Al ver a Clark asentir mientras bebía, Isa se sintió un poco complacida. Ofrecieron materiales y algunos artículos interesantes como pago. Cosas que no podemos conseguir en ningún otro lugar. Creo que podremos crecer mucho más mientras estemos aquí. Como Isa no podía centrarse únicamente en las ganancias, comenzó a cambiar su objetivo. El objetivo de usar los materiales directamente como una forma de desarrollar una base de poder era mejor en este momento. Especialmente porque tenían que poder contrarrestar a los monstruos más poderosos dentro de los cultistas de la luna de sangre. Había una razón por la que necesitaban luchar contra ellos y un método para hacerlo. Ninguna cantidad de monedas de oro les permitiría sobrevivir. Necesitaban fuerza. Así que deberíamos poder hacer muchas cosas hoy mientras hacemos un recorrido por la ciudad. Yasmín volverá para mostrárnosla, ya que la matriarca sabía que ya la conocíamos. Pero creo que estaba usando eso como una forma de asegurarse de que nos mantengamos en contacto. Una futura anciana en el consejo y alguien que me debe algo. Antes, Clark había pensado que tener a un futuro anciano de su lado sería valioso. Pero ahora que se había recuperado un poco mentalmente, comprendió otra verdad. La matriarca sabía que si estaba conectado con Yasmín de alguna manera, ella tendría una pista sobre cómo lograr que Clark los ayudara cada vez más. Especialmente después de su presentación con los curanderos y sus analistas de bestias. En general, ella estaba jugando su propio juego. Era algo mutuo, valiosas fortalezas y valiosos conocimientos. Pero todo eso dependería de cómo transcurrieran los próximos días. El grupo seguramente iba a luchar contra una rama de los sectarios.
La matriarca ya había obtenido la información correcta sobre cómo encontrar las bases que podrían estar dentro de su territorio. Sin embargo, ese no era el único objetivo en ese momento. Los elfos se estaban centrando en la posibilidad de una oleada de bestias. Las langostas podrían causarles muchos problemas. Serían el peor de los casos, ya que los planos serían destruidos aún más y su ciudad estaría bajo la plaga. Sin embargo, Clark podía jurar que la matriarca no estaba preocupada por la ciudad en sí. Como si tuvieran una manera de evitar que sufriera daños aún mayores de los que Clark o cualquier otra persona sabían. Pero por ahora, no se preocupaba por eso. El recorrido por la ciudad era un poco más importante. María ya se despertó. Ella y Grace han estado afuera meditando un rato y también están tratando de practicar con el tiro con arco. Grace está tratando de ser mejor que María al disparar flechas. No es que piense que pueda superarla. María es básicamente un talento dual. El tiro con arco y la curación son como respirar para ella. Isa se rió un poco mientras limpiaba algunos papeles en los que había estado trabajando. Notas sobre el comercio de elfos a las que podría hacer referencia más tarde. Con Isa detrás de él, Clark descubrió que las dos chicas que estaban afuera gritaban una distancia y disparaban flechas. Intentaban igualar las distancias de cada flecha que disparaban juzgando la potencia detrás de la cuerda del arco. Era un buen método para entrenar por el momento, ya que obligaba a sus músculos a comprender mejor el flujo del tiro con arco en varias etapas. Pero era ella quien se destacaba cerca. Estaba rodeada de sus bestias. Todas estaban de pie a su alrededor y hacían girar su energía a través de ella y de regreso. Estaba claro que había crecido mucho más de lo que todos esperaban. Como si su cuerpo finalmente hubiera alcanzado a las bestias que la habían superado debido a su enfoque exclusivo en ellas. Ahora, el espíritu infante estaba calmando su herida interna con la energía espiritual que fluía a su alrededor. El esqueleto de llama azul fue contrarrestado por el espíritu de la nube. El príncipe de la tierra igualó la fuerza de la naturaleza defensiva con la tierra. Todo esto ahora influyó y mejoró el cuerpo de ella en lugar de hacerla sentir enferma o debilitarla. Era como debía ser. Esto también significaba que cada una de sus bestias podría luchar junta en lugar de dividida como lo habían hecho antes. El príncipe de la tierra incluso había comenzado a usar tierra más densa para crear su cuerpo mejor que antes. Le permitiría tener más capacidad de lucha en lugar de controlar la tierra debajo de los enemigos para luchar contra ellos. Podría luchar de frente. Ella, tenemos que hacer una excursión. ¿Quieres aprender sobre los elfos? Clark sabía que estaba echando cebo al agua con esto. Ella había estado esperando esto durante bastante tiempo. La curiosidad acumulada iba a ser demasiado para manejar. Ya estaba preparado para 1.000.000 de preguntas. Ralph. R.S. Gerald. Brad. Es hora de irnos. Tengan los diarios listos para que podamos registrar todo lo que veamos. Aunque a Clark le confundió ver que ella estaba dando órdenes a los demás, pronto entendió por qué. Ralph tenía unas llamas azules ardiendo frente a él. La energía de fuego del esqueleto de llamas azules era un poco más única debido a su naturaleza de no muerto. Le permitiría a Ralph comprender un poco mejor las llamas mixtas para que algún día pudiera forjar con este tipo de llamas. Para que el esqueleto de llamas azules lo ayudara. Brad tenía ataduras terrestres más densas en su cuerpo. El príncipe de la tierra se había asegurado de que su cuerpo tuviera más peso. Estaba entrenando con pesas más pesadas. R.S. también estaba bajo cierta influencia del espíritu infantil. Él y su compañero habían sido perturbados. En esencia, su vínculo se había visto sacudido, lo que los obligó a concentrarse en su vínculo y en cómo su energía espiritual les permitía luchar por separado. Gerald se vio rodeado por la niebla. El espíritu de la nube había estado oscureciendo sus sentidos a su alrededor. Esto le hizo cambiar su forma de moverse para intentar moverse sin perturbar la niebla. Sin ser visto por R.S., que había entrenado con él. Pero también le enseñó a Gerald a usar la niebla en su beneficio. Para ver cómo se movía cuando otro pasaba a través de ella. Esta forma de entrenamiento fue valiosa para todos ellos. Una decisión muy sabia que ayudó a todos cuando les faltaba equipo para entrenar.
Clark quedó muy impresionado y sintió que se había perdido mucho. Pero eso no vino al caso. Logramos ayudar a los prisioneros que probablemente sean víctimas del lavado de cerebro de las ciudades lunares y solares. Los elfos están usando su curación espiritual única para recuperar sus mentes adecuadamente. La amenaza de monstruos dentro de la ciudad ha desaparecido temporalmente. Pero aún vamos a ayudar a lidiar con la rama de los cultistas de la luna de sangre cuando los encuentren. Por ahora, estamos recorriendo su ciudad como muestra de unidad antes de que podamos establecer una alianza adecuada. Tenemos libertad de viajar para aprender lo que se ofrece, pero no podemos forzar nada. Clark sabía que tenían que actuar con cuidado. Pero también sabía que los elfos los llevarían de un lado a otro. Había muchas oportunidades para aprender unos de otros. Especialmente con el hecho de que el grupo ya había demostrado sus habilidades de alguna manera. María con su curación y métodos superiores a los de su edad. Clark con su análisis de bestias y su visión única. Esto dejó al resto del grupo como un misterio del que los elfos querrían aprender de todos modos. Capítulo 716, Albarro. Bien, estás aquí para llevarnos a ver a tu bestia que se está recuperando. He estado esperando para ver su progreso y preguntarle cómo la has estado cuidando, dijo Clark con un ligero dejo de malicia en su voz. No era para asustar a Yasmín cuando llegó, sino para asegurarse de que no olvidara lo mal que había tratado a su propia bestia. Cómo tenía que seguir manteniendo la mejora de su relación. Incluso si su bestia le permitía salirse con la suya a pesar del dolor que le había causado. Una bestia espiritual estaba profundamente conectada con su domador. Era parte de ella en lo más profundo de su ser. A menudo no le importaba si su domador la lastimaba o incluso la empujaba al borde de la muerte. Sin embargo, algunas personas abusaban de eso. La mayoría de las sociedades no lo aceptaban fácilmente, pero aún así, algunos hacían la vista gorda. Yasmín había hecho la vista gorda e incluso había ignorado el dolor que podía sentir por su vínculo con el núcleo del golem de arcilla. Eso llevó a la posibilidad de que su bestia se convirtiera en un monstruo. Si se dejaba en paz, las personas que hicieran esto podrían convertirse en monstruos literales además de perecer por completo. Pero incluso en los contratos de entonces hasta ahora, Clark podía sentir vagamente la energía del agua y la tierra a su alrededor. Especialmente porque no estaba en el desierto donde habían estado nerviosos por tener que enfrentarse a un monstruo. Solo tienes un guardia contigo hoy, ¿te parece bien? María fue un poco más amable que Clark. No es que María no entendiera por qué Clark era tan duro. Él le había explicado las cosas con claridad. Tenía pensado llevarte allí primero. Los pozos de barro también son una experiencia de spa que los elfos de la tierra, como mi familia, disfrutan. Nos acerca a la energía de la tierra y a la tierra en su totalidad. Yasmín respondió un poco demasiado rápido, pero eso fue solo la intimidación de Clark. Hoy me llamaron para escuchar a la gran matriarca. Ella me dijo que tener demasiados guardias alrededor sería perjudicial. Que deberías poder ver la ciudad como lo haría un elfo para mostrar el debido respeto. Yasmín también sonaba como si no entendiera esto. Sin embargo, Clark sabía exactamente cómo debía ver todo esto. Como había sido franco con respecto a cómo los humanos habían luchado contra sus propios corruptos, la matriarca le estaba diciendo que se pusiera en su lugar. Que observara a su sociedad y los juzgara por lo que eran en lugar de solo por lo que podría haber escuchado. Porque si ella los juzgara por lo que había escuchado sobre los humanos. Bueno, el grupo podría no estar respirando en este momento. Algunos humanos habían hecho cosas horribles. También vamos a ver una forja, no. Desde el punto de vista de Ralph, deberían ver una forja para que pudiera aprender más sobre todo lo que los elfos tenían en mente en lo que respecta a la herrería. De esa manera, podría usar cualquier conocimiento que viera para modificar sus propias habilidades. Creo que se puede arreglar. Aunque pensé que te interesaría más la medicina. Yasmín se quedó perpleja por esto. Había pensado que debido a la forma en que le dijeron que Clark y María estaban muy por encima de muchos otros en lo que respecta a las artes curativas, la alquimia y la medicina serían un foco de atención. Puedo examinar las hierbas que María necesitará para hacer pociones únicas.
Quizás podamos conseguir más fórmulas de pociones para su entrenamiento. La interrupción de ella hizo que María asintiera. También podemos conseguir los ingredientes de esta fórmula. Les dejaré a ustedes tres leerla mientras caminamos. Clark observó a ella, María e Isa apiñarse alrededor de la fórmula mientras se la entregaba. Pasaron solo unos momentos antes de que lo miraran con una mirada que le habían dado muchas veces antes. Lo sé, me estoy resistiendo. Así que acéptalo. Lilith debería sostener este cristal de vida. La ayudará a despertar una habilidad de sanación más poderosa a medida que gane más energía espiritual. Además, aquí tienes algunos suministros de los que tengo de sobra que recogí en el camino. Clark le entregó casi todo lo que había conseguido el otro día. Aún conservaba cerca el libro de técnicas extremas de escultura en arcilla. Sabía que sería valioso utilizarlo. Entonces, nos vamos. Gerald siguió tentativamente a Yasmín, que luchaba por comprender de qué estaba hablando el grupo. Pero su guardia la mantenía concentrada, ya que estaba claro que este sería un desafío constante. Dado que el Salvador desea ver a mi compañero primero, iremos allí. Está cerca. Había una razón clara para esto. Yasmín quería evitar cualquier castigo que pudiera venir junto con no hacerlo lo suficientemente bien a los ojos de Clark. Sin embargo, sabiendo que se dirigían a lo que incluso los elfos podrían llamar un spa, las chicas se concentraron más. Sí, tenían un objetivo muy serio, pero un día de spa. ¿Qué podría tener de spa una elfa que siempre había tenido la piel clara y los ojos brillantes? Debía estar muy por encima de las fuentes termales y otros aspectos de la cultura humana. Al hacer su movimiento, Clark se dio cuenta de que las áreas que no habían podido ver bien estaban en realidad un poco aisladas del resto de la ciudad. Todo esto se debía al hecho de que los habían llevado a un lugar para evitar el contacto directo con otros elfos. Ahora, esas paredes de enredaderas se habían acortado misteriosamente para permitir una mejor línea de visión. Parece que hay incendios allí. No esperaba que los elfos tuvieran llamas cerca de las raíces de los árboles. El comentario de Grace parecía más una pregunta que otra cosa. Yasmín también habló. La matriarca le había dado instrucciones de responder bien las preguntas. La madera rota y vieja que cae o se rompe por el crecimiento debe desecharse. Algunas de las hierbas también deben alimentarse con ceniza para que puedan desarrollar el tipo adecuado de energía de lucha. Por lo tanto, los elfos de fuego quemarán pequeñas secciones del suelo y usarán ese calor para hervir agua caliente para bañarse y también para enviarla a los pozos de barro. Esto tenía mucho sentido. Ralph incluso estaba pensando en el trabajo de metal que tendría que usarse para crear un método para transferir el agua caliente. Desafortunadamente para él, pronto vio los pequeños canales de piedra hechos para que el agua fluyera desde donde provenía el humo. Los elfos no se concentraron demasiado en el trabajo de metal, ya que tendrían tuberías dentro de sus árboles. Podrían simplemente hacer estructuras de piedra con la ayuda de sus bestias. ¿Cómo entrenan los elfos su agilidad? Si te mueves a través de bosques y árboles, tiene que ser algo más avanzado que lo que hacen algunas personas con el entrenamiento muscular. La pregunta de Brad dejó a Yasmín aún más perpleja. Esto no era en absoluto lo que esperaba de este grupo. Estaban tan dispersos entre ellos. Hay muchas maneras de entrenar las habilidades y el cuerpo. Pero principalmente dependemos de la fuerza de nuestras bestias para que nos acompañen. La naturaleza nos hizo de cierta manera, y nuestras bestias ayudan a compensar lo que nos falta. Yasmín no estaba llegando a ninguna parte. No estaba segura de cómo le informaría todo esto a la matriarca. Sin embargo, el paseo fue exactamente como Yasmín había dicho. En un breve momento llegaron a una gran zona amurallada con muchas paredes de enredaderas. Estaban hechas con varias otras secciones separadas, lo que dejaba en claro que toda esa zona era para un entrenamiento especial o, como ella había dicho, para un momento de spa. El penetrante olor a tierra purificada y húmeda estaba por todas partes. Un ligero vapor se desplazaba por todas partes y hacía que ciertas hierbas crecieran al aire libre. Algo que todo el mundo sabía que podía ser común aquí en la ciudad élfica. Las hierbas eran parte de la naturaleza, porque crecerían en los campos cuando podrían crecer junto a la gente.
Aunque todavía parecía que no pasaban mucho tiempo en la ciudad, también tenía sentido que fuera un lugar privado. Los elfos no tendrían un spa o un área de entrenamiento al aire libre para presumir. Especialmente uno que mostrara a un elfo cubierto de tierra o barro. No es que esto fuera un problema para el grupo. Cuando fueron recibidos por algunos miembros del personal que claramente habían recibido una advertencia sobre la presencia de humanos en camino, comenzaron a mostrar el área. Grandes charcos de lodo burbujeante que albergaban varias bestias con afinidad dual con la tierra y el agua. Algunos elfos que meditaban allí mismo. Y algunos pozos enormes que fueron hechos especialmente para que los golems crearan sus cuerpos. Ahí está. Déjame ir a ver. Clark vio el análisis familiar en uno de los grandes estanques. El objeto ligeramente redondo en la parte superior era en realidad un núcleo de golem. El núcleo de golem de arcilla. Y como estaba en barro hecho de arcilla, se movió fácilmente para acercarse a él, ya que también lo reconoció. Capítulo 717, estableciendo una conexión. El pequeño núcleo de arcilla del golem ya no era pequeño. Tenía mucha arcilla acumulada y adherida debajo del pozo de barro que Clark no podía ver. Sin embargo, la forma en que se movía el pozo de barro demostraba que el golem de arcilla ahora tenía un cuerpo grande. El análisis también mostraba que había desarrollado un cuerpo fuerte por sí solo ahora que tenía la energía y los materiales adecuados. El entorno en el que crecía una bestia era muy importante, muchos domadores lo perdían en sus aventuras y concentración. Pareces feliz. Me alegro. Pero ¿crees que es lo suficientemente bueno para mí como para pasarle una recompensa a tu compañero? Clark observó cómo el núcleo de arcilla del golem se hundía un poco en el barro. Una gran mano de arcilla se extendió con el pulgar hacia arriba. Fue sorprendente, pero no demasiado. Esta era una bestia que normalmente no hablaría porque no tenía la inteligencia ni las partes del cuerpo adecuadas para hacerlo. Pero los golems eran inteligentes en otros aspectos. Podían usar sus cuerpos alrededor de sus núcleos para comunicarse de manera diferente. También podían desarrollar el control de la energía, lo que haría que sus cuerpos crecieran de maneras más singulares y más versátiles. Pero la comunicación con sus cuerpos era simple. Muchos captaban las señales del mango, de ahí el pulgar hacia arriba. Bueno, si quieres que ella lo tenga, puedo dárselo. Pero tienes que obligarla a estudiarlo. Esta es una técnica que le permitirá ayudarte a crear tu cuerpo. Es un poco difícil de entender, pero ambos serán muy fuertes. También significa que serás mi aliado para siempre, ¿de acuerdo? El núcleo del golem volvió a salir. No era que estuviera de acuerdo o negando. Era simplemente porque le sorprendía. Podía sentir que Clark era más fuerte que la última vez, ya que los golems podían ser sensibles a las energías. Sin embargo, no entendía por qué Clark estaba haciendo esto. Estamos formando una nueva alianza para asegurarnos de que no ocurran guerras o peleas innecesarias. Entonces, ustedes dos ayudarían con eso. Sintiendo que el núcleo del golem la estaba llamando, Yasmín se acercó a ellos con una clara preocupación en su rostro. Tu pareja dice que lo has hecho bastante bien. Toma este libro de técnicas. Úsalo para ayudar a tu pareja a crear un cuerpo mejor que el que está creando naturalmente ahí dentro. Si puedes hacerlo, claro está. Clark se alejó hacia donde vio que conducían al otro. Los elfos que trabajaban allí ya habían empezado a mostrarles el camino hacia una zona de descanso. Un spa para poder disfrutar de la energía natural de la tierra. Yasmín no podía evitar preguntarse cómo había sucedido algo así. Pero cuando miró el libro, sintió que sus ojos se le iban a salir de las órbitas. Esta técnica era tan compleja y superior a cualquier otra que hubiera visto, que sintió que tal vez era la primera vez que veía una técnica real. Su familia estaba formada por elfos de la tierra. Tenían muchas técnicas asociadas para ayudar a sus golems de tierra, golems de magma e incluso a las raras bestias relacionadas con la arcilla a construir cuerpos más fuertes. Pero esta era una que ella podía decir que sería la cumbre de lo que su familia podría llegar a tener en sus manos. Lo que fue aún más sorprendente fue que Clark se lo había entregado sin más. No había nada más que decirle a su bestia que serían aliados. Si bien Yasmín quería pensar más allá de eso,
No podía dejar de leer. Intentaba captar incluso una sola línea de la complicada técnica que tenía ante sí. A pesar de todo, sabía muy bien que tendría que compensarlo de alguna manera. La habían salvado 2 veces. Ahora se le había concedido algo que estaba más allá de cualquier nivel que hubiera visto jamás. Había demasiado allí para que ella lo comprendiera. Pasaron algunas horas. Clark sintió que el charco de barro al que los habían llevado era en general extraño. No le gustaba la sensación y definitivamente no creía que ayudara en nada a su cutis. Sin embargo, las chicas tenían sentimientos diferentes. Sorprendentemente, ella, Ralph y Brad fueron los que más interés mostraron en esto. Habían percibido mejor las energías de la Tierra cuando Reese estaba cerca de ellos, pero tenían un ligero bloqueo porque su pareja prefería permanecer limpia. La energía de la Tierra estaba profundamente relacionada con el metal. Por lo tanto, Ralph y Brad habían logrado que sus compañeros sintieran algo de esa energía única dentro del barro. La energía del fuego dentro del charco de barro calentado también ayudó un poco al jabalí fundido. Aunque no mucho. Sin embargo, el príncipe de la tierra había sido el que más había aprendido. La ciudad élfica ya estaba más densa de energías en general que otros lugares. Por lo tanto, este lugar, que ya estaba concentrado en más energía de la tierra, era un lugar perfecto para ello. Ella había meditado mientras su compañero se concentraba en crecer mucho mejor. Aunque la mayoría de la gente hubiera esperado que el golem de cristal perfecto de Isa sintiera lo mismo, no fue así. Eso se debió a la singularidad de la energía de la tierra que tenía el golem de cristal. Se centraba en una forma específica de energía de la tierra que no estaba presente aquí. No había cristales, por lo que ese tipo de energía de la tierra no descansaba naturalmente aquí. Además de eso, Clark había podido apaciguar un poco la curiosidad de ella. Había grabado algunos análisis de las bestias de los alrededores. Muchos elfos entraban y salían de las zonas más públicas. Llevaban a sus bestias a disfrutar de los charcos de barro que podían nutrirlos. Algunas bestias que casi no tenían forma o tenían formas únicas que se habían creado en estos mismos pozos de barro. ¿Qué sigue en la lista? Gray sorprendió a Yasmín, que seguía sentada leyendo en el mismo lugar. De repente, su atención se distrajo de la técnica extrema de esculpir con arcilla. Pero acabamos de llegar, su rostro y su tono denotaban que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaban allí más de 2 horas relajándose. Pero esa era la naturaleza de alguien que buscaba un nuevo objetivo, como el libro de técnicas. Eso fue hace unas horas. Cuando termines el recorrido, podrás sentarte aquí todo lo que necesites. Incluso le pediré a la matriarca que te deje concentrarte en crecer un poco. Clark quería reír a carcajadas. Su sonrisa burlona le dijo a María exactamente eso. Pero Yasmín no estaba en condiciones de darse cuenta de que él estaba resistiendo el impulso de reírse de ella. Entonces los llevaré a todos por el sendero principal de la ciudad. Tenemos varios senderos a través de las raíces que permiten que las bestias deambulen con seguridad. También para que disfrutemos de las hierbas que crecen por todos lados. Este pensamiento animó a María rápidamente. Estaba muy emocionada de ver las hierbas élficas que nunca había visto antes. Definitivamente estaría unida a Clark, quien lo escribiría todo para ella. Con esto en mente, comenzaron a moverse. Las vistas cambiaron muy rápidamente a medida que se alejaban de las áreas más privadas separadas por más muros de enredaderas y raíces. El espacio abierto no era tan abierto como un bosque aislado que no se podía ver hasta el final. Los senderos sinuosos estaban revestidos con piedras de río. Estas cosas permitirían que el agua de lluvia fluyera mejor a su alrededor y, al mismo tiempo, distribuirían los minerales que se habían acumulado en su interior. Las hierbas que crecían cerca de ellos demostraban claramente ese hecho. Como se trataba de la parte baja de su ciudad, había pocos elfos moviéndose por allí. Pero los que caminaban llevaban ropas ornamentadas hechas de diferentes fibras. Algunas eran de seda de araña, mientras que otras estaban hechas de cortezas de árboles convertidas en hilos muy finos. Cada tela representaba la afinidad que tenían con su ciudad como elfos. Rojo para los elfos de fuego, azul para los de agua, y así sucesivamente.
Esto hizo que pareciera que estaban un tanto divididos hasta que Clark vio a algunos de los elfos caminando juntos. Parecía que interactuarían. Especialmente cuando notó que algunas bestias con afinidades duales eran la clave para que quisieran estar juntos. La unidad entre los elementales era única. Podían oponerse entre sí, pero se unían para crear toda la naturaleza. Los elfos lo comprendían incluso con sus propias luchas internas. Mira, hay elfos jóvenes que tallan las ramas muertas. Isa vio a algunos de los elfos tallando ramas caídas. Era normal que utilizaran las ramas caídas en lugar de cortar un árbol. Más acorde con sus creencias. Sin embargo, lo que estaba tallando llamó la atención de Isa. Habían estado fabricando instrumentos. Se decía que las flautas adornadas hechas con madera del bosque en el que vivían eran un aspecto clave en la vida de un elfo. Sus padres les regalaban una cuando alcanzaban la mayoría de edad. Era una señal de respeto y para tocar la canción que simbolizaba su camino hacia la adultez. Todo esto les fue contado por Yasmín, que parecía estar muy orgullosa de su pueblo, especialmente cuando comenzaron a caminar hacia una raíz más grande que serpenteaba hacia arriba hasta convertirse en un árbol más pequeño con muchas ramas conectadas. Capítulo 718, Reese y espadas. Flauta élfica poco común. Las flautas que fabrican los elfos están hechas de árboles que cuidan desde que son semillas, por lo que tienen una relación muy estrecha y un significado simbólico con las hojas. Cuando tallan a mano una flauta u otro instrumento a partir de las ramas caídas de estos árboles, su energía puede fluir mejor a través de él. Esto les permite realizar ciertas habilidades que requieren música o sonido en general. Además, provocará una mayor resonancia con energías de la misma afinidad con el elfo que toca. Los elfos suelen utilizarlas como obsequios valiosos o para demostrar su talento. La primera flauta que tallan es algo que no se puede reemplazar. Es un aspecto muy importante de su cultura. Clark vio que una de las flautas que estaban tallando estaba cubierta con patrones de enredaderas de madera. También tenían un ligero patrón de viento para mostrar el movimiento de las enredaderas, aunque se trataba de una talla fija. Aún así, estaba muy bien hecha. Para los elfos, estos eran los más jóvenes. Se habían reunido aquí para recibir lecciones y tallar juntos. En comparación con un ser humano, esto sería como un adolescente que da sus primeros pasos y viaja solo por su ciudad natal. No es un adulto, pero tiene la edad suficiente para poder realizar algunas tareas menores. Lo suficiente para que pueda comenzar a demostrar quién es como persona. Oh, es una dríada petrificada. Isa vio una bestia familiar sobre la que había leído una vez. Eran especies raras de dríadas que los elfos podían conservar, pero los humanos rara vez tenían una oportunidad. La afinidad con la tierra es como la roca y también tienen una conexión con las plantas. Por eso hay mucho musgo creciendo en ella. Yasmín agregó inmediatamente algunos detalles para que Isa pudiera disfrutar de la rara bestia que estaba claramente emocionada de ver por primera vez en la vida real. Eso lo convierte en una bestia de afinidad dual. O potencialmente en una bestia que puede cambiar de afinidad a medida que crece. Clark, puedes registrar tus pensamientos sobre esto. Creo que los materiales de crecimiento potenciales incluirían una gran cantidad de cristales de tierra junto con piedras raras como obsidiana, roca de magma e incluso algo de piedra flotante si uno intentara acercarlo a una bestia de afinidad dual de agua. Cuando Yasmín escuchó a ella desarrollar un plan completo sobre las bestias con solo una mirada, no supo qué decir. No te preocupes. Siempre son así. Clark y ella probablemente podrían escribir libros sobre bestias durante el resto de sus vidas. Luego renacerían para seguir conectándolas. Sin embargo, la mirada reconfortante de Reese no fue de mucha ayuda. Vio una espada en la cadera de un elfo cercano. Disculpe, esa espada se fabrica aquí en la ciudad. ¿Cuáles son sus estilos de manejo? ¿Tienen un metal en particular con el que hacen espadas? ¿O es una madera que proviene de un árbol determinado pero que tiene una afinidad muy alta con el metal? ¿Qué hay de las espadas con afinidad espiritual? ¿Alguna madera como esa? El pobre elfo que pasaba por allí no estaba seguro de lo que acababa de pasar. Son invitados de la matriarca. Son humanos que están ayudando en ciertas tareas.
Espero que puedas aceptar su amor por nuestra cultura. Es muy nueva para ellos. Con este cambio repentino, Jasmine parecía mucho más madura. Clark solo la había visto cuando la salvó, estaba molesta, enojada y asustada. Pero este método claramente fue desarrollado porque ella tenía que ser una futura anciana de los elfos de la Tierra. Una representante literal que necesitaba poder conversar correctamente sin causar ningún problema. Para ser honesto, debería haber asumido que ella tenía mucha capacitación en tales asuntos. En serio. No sabía que estos eran los visitantes de los que había oído hablar. En ese caso, el elfo sacó la espada plateada adornada. Tenía patrones de agua que combinaban con la túnica con patrón de ondas azules que vestía el elfo. Esta es una espada de plata de agua. La plata que queda atrapada en los arroyos alrededor de una mina de plata a menudo queda atrapada en los sistemas de raíces de los árboles cercanos. Las encontramos y creamos espadas con una afinidad muy alta con el agua. Son ideales para el estilo de espada de corrientes impetuosas que practico. Reese estaba en su elemento al escuchar esto. Tengo una técnica familiar relacionada con las espadas espirituales. Sin embargo, en este momento, mi compañero es una espada de acero espiritual, con el tiempo será una espada de emperador espiritual. O al menos así es como lo llamaremos. Tal vez deberíamos optar por la espada de emperador espiritual en su lugar. Clark puede decirnos cuando vea los resultados de nuestro entrenamiento y el plan de la bestia. Entonces, tienes un campo de entrenamiento con espadas. Me encantaría verlo. Reese había insistido un poco, pero el elfo también se estaba entusiasmando. Claramente, los dos eran pájaros del mismo plumaje en lo que se refiere al orgullo de sus técnicas y, en general, con las espadas. Reese, espera un poco. No podemos separarnos porque la matriarca nos ha pedido que hagamos un recorrido. María se sintió mal por detener a Reese en ese momento. Si quieres, podemos visitar el campo de entrenamiento. Muchos elfos tienen clases en la zona, así que dividirnos allí no sería malo. Algunos de los guardias de mi familia también entrenan allí. Pueden escoltarte si yo lo ordeno. Jasmine vio que esa era exactamente la oportunidad que la matriarca le había dicho que buscara. Una forma de obtener más información sobre este grupo de talentos ocultos, pero también de evaluar si podrían trabajar bien con los elfos en situaciones generales. Los humanos eran conocidos por sus lados negativos, así que, si iban a un área de entrenamiento con mayor estrés, tenía sentido que tuvieran que mostrarle a un robot sus verdaderos colores. Entonces yo también puedo entrenar. Brad ya estaba preparado para entrenar. Su compañero apareció a su alrededor desde el espacio de domesticación. Sus armas poseídas emitían un aura ligeramente intimidante de sangre y metal. Me pregunto cuánto tiempo podríamos escondernos. Gerald le dio una palmadita suave en la cabeza a su compañero. El camaleón acorazado había estado cuidando el huevo que Gerald llevaba. El futuro compañero de exploración en el que confiaría cuando eclosionara. Desafortunadamente, Clark había calculado que necesitaría otros 7 meses al menos. Pero eso era lo que pasaba con algunas bestias. El elfo que había sido detenido parecía sentirse como si fuera el centro de atención de la ciudad. Literalmente, estaba escoltando a un grupo de humanos hacia el área de entrenamiento. Podría mostrar cómo había logrado atraer su atención simplemente al pasar junto a ellos. Un poco de vanidad, pero también una forma de decir que había tenido algo que ver con su visita aquí. Lamentablemente, la vista de Isa era aguda. Vio que ese era el grupo que estaban utilizando hasta cierto punto, pero que también estaban atrayendo mucha más atención ahora que se estaban mudando a una zona muy poblada. Por lo que vio, el área de entrenamiento estaba muy cerca de las principales áreas de paseo de los elfos. Algunas de las ramas incluso habían sido rebajadas para convertirlas en un lugar más exclusivo por el que correr. Obstáculos que estarían en sus bosques natales. Sin embargo, también se les había añadido un aspecto de sigilo. Si luchaban en grupo o individualmente, podían usar su entorno a su favor. Los espacios abiertos estaban claramente llenos de elfos jóvenes que se asombraban de ver a los humanos en general. Pero sus miradas no eran las desagradables. Eran las miradas de los elfos mayores.
Los guerreros entrenados que habían estado aquí durante mucho tiempo. Que literalmente habían luchado contra los desagradables humanos. Desarrollarían una predisposición negativa hacia los humanos. Así fue como sucedió. Ver a sus compañeros elfos secuestrados en algunos casos por la escoria de la raza humana. Bueno, eso haría que incluso los humanos se sintieran asqueados. De ahí los objetivos de limpiar la corrupción. Pero eso no significaba que incluso los humanos no desconfiaran de otros humanos. Con un pequeño grupo reunido, el espadachín que los guió hasta aquí con Yasmín llamó a algunos de los que reconoció. Tenemos algunos humanos aquí que quieren aprender sobre nuestro estilo de espada. ¿Crees que podemos presumir un poco? Había arrogancia en la declaración. Sin embargo, Reese la ignoró. No importaba si se trataba de un elfo y si se consideraban unos fuertes por naturaleza o no. En ese momento, estaban a punto de hacer lo que más amaba. Su compañero vibraba con energía metálica. Esperaba poder luchar contra otra palabra. Cortar y perforar a los enemigos. Demostrar la gran fuerza que él y Reese tenían. Yasmín ya había llamado a algunos de los guardias que sabía que iban allí a menudo. Estaban manteniendo a la gente a raya mientras Reese iba a enfrentarse a uno de los espadachines del río. Iba a ser un interesante combate de entrenamiento que había surgido de la nada. Capítulo 719, Adictos al entrenamiento. En el momento en que el elfo que usaba el estilo del río impetuoso se puso en posición, Reese lo sintió. Una presión que él también podía demandar. La presión única que venía con la mezcla de energía y la técnica integral del manejo de la espada. Si bien no era tan única como el aura de espada que tenía debido a su técnica espiritual y de espada, se sentía igual. Puede parecer extraño que sintiera algo así, pero era más instintivo que otra cosa. Reese había crecido entrenando con la espada. Siempre entrenaba con ella, incluso cuando no se sentía digno de sostener a su compañero como su forma más débil. Pero a través de los años, había aprendido la técnica de su familia. Aprendió la importancia de un estilo de espada y cómo se debe utilizar junto con su compañero. Los dos se habían unido cuando llegó ese día. Aprendieron uno del otro y también aprendieron quiénes eran. Sí, como su bestia espiritual, la espada de acero espiritual de Reese era más cercana que su familia para él. Sin embargo, ese no era necesariamente el caso cuando se trataba de entender quiénes eran. La espada de acero espiritual era una bestia con metal y energía espiritual. Originalmente también tenía afinidad con la luz, pero la dejó de lado para seguir adelante con Reese y poder captar un significado más profundo de las energías espirituales y metálicas fusionadas. El aura de espada que habían fomentado juntos. Desde que habían desarrollado eso juntos, habían podido aprender a alterar las técnicas que usaban. Capaces de moverse como uno y ahora como dos como si fueran el mismo ser. Esta cercanía era otro nivel más allá de ser solo bestias espirituales. Era lo mismo que los armamentos poseídos por Brad. Más que solo dos seres unidos por su alma. Eran uno en mente y cuerpo. El primer corte que se dirigió hacia Reese le produjo una sensación interesante. Podía sentir cómo se acumulaba la energía del agua, hasta el punto de que incluso sintió que la humedad del aire se había acumulado y se le pegaba un poco a la piel, como si fuera un día más cálido de lo que realmente era. Siempre parece que terminamos entrenando. Lo sabes, ¿verdad?, le preguntó Grace con calma mientras observaban a Reese desafiar al elfo. Lo hacemos, pero siempre necesitamos volvernos más fuertes. Creo que ahora es un hábito, o al menos solo un hábito para algunos de nosotros. Atraen a otro tipo de personas. Isa señaló a Brad, Clark y luego a Reese. Ah, te refieres a los adictos. Tienes razón, son adictos al entrenamiento. Grace suspiró un poco. Quería ver más de la ciudad élfica y no quedarse en un área de entrenamiento durante horas. Esto se sentía demasiado últimamente. Si quieres ver a Reese, deberías pensar en cómo va a contrarrestar eso. La energía del agua y el agua en esa espada están creciendo. María obligó a los dos a volver a la batalla. Tenía razón. Se había dado cuenta de esto un poco antes que Grace e Isa, ya que estaban algo distraídas por sus extraños hábitos y la situación.
El agua se acumulaba sobre la espada que empuñaba el elfo. El agua plateada parecía ser una excelente manera de ganar impulso con el estilo de río impetuoso. Pero una bestia también estaba reaccionando. Eso tenía que ser parte de ello. La pregunta era qué tipo de bestia. Clark, ¿qué bestia está ayudando al elfo espadachín?, gritó María. Vio que esa era la pieza del rompecabezas que le faltaba para comprender mejor la batalla. Es un poco más difícil verlo, pero es una bestia similar a Reese y Brad. Si pasaras por su lado en una mazmorra ni siquiera notarías que está allí. Pero técnicamente, es un golem elemental. No es que tenga un cuerpo propiamente dicho. Núcleo de golem acuático, raro. El núcleo de golem de agua es un núcleo de golem de gema azul que usa agua para crear un cuerpo de energía elemental. Si bien esto le permite crear cuerpos fácilmente, carece de defensa debido a la debilidad de ese cuerpo. Si logra volverse lo suficientemente fuerte, puede condensar el agua para convertirse en una forma de golem de hielo de mayor rango como. Si bien no es capaz de formar un cuerpo defensivo más sólido, es una bestia asombrosa que ayuda a controlar la energía del agua y el agua en general. Cuando se usa como collar, puede alimentar la energía del agua hacia el cuerpo de su domador. Esto le permite al domador controlar de forma innata el agua en sus movimientos y acciones. Debido a esto, la pareja está básicamente luchando con potenciadores elementales permanentes. La versatilidad permite que las energías que existen naturalmente en el golem de agua se utilicen con la habilidad del domador. Debido a esto, se pueden aprender varios ataques diferentes. Donde las cosas se vuelven mucho más peligrosas es cuando se une la energía metálica de un metal único con afinidad con el agua. Esto crea lo que se conoce como un efecto de mayor presión del agua. El agua bajo presión es increíblemente peligrosa. A veces se utiliza para cortar montañas y metales. Este hecho es lo que explica él. Entonces, actúa como una bestia que puede cortar muchas cosas con agua a alta presión. No hay bestias que disparan agua como flechas y cosas así. Grade pensó que esto sonaba como una bestia un poco mejor disparando chorros de agua. En general, no es tan impresionante. Es más que eso, el agua es muy buena, pero se vuelve presurizada por la energía del metal. Eso significa que es afilada. El golem sabe lo afilado que es el metal y lo entiende por completo en la energía del metal. Es una bestia que se hace más fuerte por la forma en que actúa su domador. María lo dejó todo bien claro. Como para demostrarlo, el elfo dio un paso adelante. Sus movimientos eran como una extensión serpenteante de rápidos donde el agua choca con piedras y se mueve constantemente. Esto hizo que Reese necesitara ajustar su postura constantemente. Debido a esto, Reese no había desviado ni esquivado fácilmente los movimientos que venían hacia él. Sí, podría haberlos contraatacado, pero no quería que su compañero sintiera el dolor de una espada que recién comenzaba a luchar contra ellos. Esto también era algo que estaba aprendiendo de su oponente. La forma en que el elfo se movía para atacar era espectacular. El estilo de lucha se centraba por completo en la forma en que la espada sobresalía para causar daño. No era necesaria ninguna defensa porque los ataques eran rápidos y suaves. Cuanto menos se obligaba al atacante a detener sus movimientos, más momentos tenía y más podía controlar el agua que rodeaba al domador y el aire. Al sentir esta presión, Reese se dio cuenta de que, debido a esta técnica y a la combinación única de metal y agua, tenía que ser mucho más serio. Fue entonces cuando una pequeña explosión de aura de espada irradió a través del espacio directo cerca de Reese. Él y su compañero habían comenzado a concentrarse en el hecho de que el movimiento del elfo se estaba volviendo más difícil de rastrear. La pareja atacó y finalmente desvió la espada plateada. Sonó con un zumbido metálico debido a la fuerza repentina que interrumpió el flujo de la esgrima. Reese se había concentrado en la forma en que se había estado moviendo el elfo, rastreando la mejor manera de contrarrestarlo adecuadamente. Ahora podía sentir ese poco de energía metálica que se mezclaba. Debido a que el núcleo del golem acuático tenía una ligera afinidad por el metal y una fuerte afinidad por el agua, no había entendido todo de inmediato. Inicialmente había esperado que se tratara de una bestia igual que su compañero. Una bestia tipo espada. No una bestia con forma de collar.
Independientemente de eso, ahora que Reese también podía sentir la energía del metal con su compañero, podían contraatacar mucho mejor. Reese va a empezar a darles una paliza bastante dura, suspiró Isa. Ya sabía los resultados de esto. Había esperado que la nueva técnica de espada que Reese contrarrestó demostrara ser un gran avance para todos ellos si se quedaban atrapados allí entrenando. Sin embargo, por el momento, parecía que esto era solo otro combate de entrenamiento con poco desafío detrás. Una sensación más sólida de aura de espada estalló, lo que hizo que la espada plateada de agua volara de la mano del elfo. Esto dejó al elfo aturdido y el agua a su alrededor goteó al suelo. Esto no se había esperado en absoluto. Pero en las acciones orgullosas por las que los elfos eran conocidos, tomó su espada y comenzó a luchar de nuevo. Un conjunto diferente de movimientos con las mismas energías se utilizó en un intento de contrarrestar lo que Reese ahora estaba mostrando como su fuerza. En el momento en que varios de los espadachines de los alrededores desafiaron a Reese, él y su compañero estaban luchando individualmente. Reese usó el aura de la espada como una espada mientras que su compañero flotaba por separado. El resto del grupo ya se había separado para enfrentarse a sus propios oponentes. Habían visto este tipo de cosas antes. Reese simplemente se había adelantado un poco a otros espadachines, lo mismo le pasó a su compañero. Capítulo 720, Entrenamiento arrogante. Conocí a esa matriarca y traje a estos jóvenes humanos por una razón. No fue porque hubieran engañado a alguien, sino porque eran humanos inteligentes. Los elfos que estaban chismorreando por ahí habían empezado rápidamente a decir cosas como esta. Clark lo había oído fácilmente, ya que tenía sentidos más agudos que la mayoría de las personas debido a las energías proporcionadas por sus compañeros. Sin embargo, no dijo nada. Estaba prestando atención por una razón. Los elfos habían podido mostrar sus habilidades pero también intentaron demostrar que tenían muchas mejores técnicas que los humanos. Esto había llevado a varios espadachines a entrenar con Reese y su compañero. Incluso todos al mismo tiempo. Un grupo de elfos de la tierra desafió a Gerodel a esconderse de ellos mientras se movía. Geralt dijo con gusto que sería un entrenamiento ideal, ya que recordaba que los guardias elfos de la tierra lo habían notado. Sus pisadas todavía tocaban la tierra, por lo tanto, los elfos de la tierra habían podido verlo donde quiera que iba. El juego del escondite se había convertido en un intento de tocar a la persona que se escondía en ese momento. Si bien Geralt era completamente inútil para tocar a alguien, en realidad había comenzado a mejorar su forma de pisar. Sus pies se colocaban en el suelo con movimientos más delicados. Esto hizo que los elfos de la tierra elogiaran su habilidad para aprender de ellos. Su habilidad para poder hacer lo que estaban seguros que otros humanos no podían. Sin embargo, Geralt no le prestó mucha atención a eso. Sabía que estaba muy lejos de lograr un sigilo adecuado. Uno que pudiera utilizar para no notificar a ninguna bestia que estaba cerca explorando un área. En el caso de Grace, María e Isa, terminaron haciendo lo que María sabía hacer mejor, tiro con arco. Había muchos elfos que se habían apresurado a unirse a ellos en la gran zona de tiro con arco de esta enorme área de entrenamiento. Simplemente porque sabían muy bien que su tiro con arco era más avanzado que lo que sabían los humanos. De todos modos, eso no detuvo lo que estaban haciendo las tres chicas. Grace estaba trabajando en dar forma a las flechas con hielo, ya que su compañero podía ayudarla a hacer eso. A pesar de que se había mantenido a flote en el aire para evitar ser molestado. El mayor tamaño que tenía con la energía del hielo más densa y la energía del viento habían hecho que la forma anterior de un pinzón de hielo fuera algo agradable en comparación. Pero esa fue la razón por la que Grace había comenzado a comprender mejor la energía del hielo y el viento. Podía refinar flechas usando la energía del hielo y luego hacerlas volar con el viento. Su compañero tenía tanta energía de sobra después de todo. Pero este entrenamiento también le enseñó a usar mejor estas energías. Una vez que lo hubiera hecho, podría despertar un espacio de domesticación único para que el nuevo tamaño de su compañero y su especie única como una de las especies de Fénix pudieran ser menos importantes. No es que los elfos hubieran pasado el tiempo diciendo algo sobre eso. No le darían demasiada importancia a eso ya que perderían la atención en su propia arquería en ese momento.
Itza estaba preocupada por la flecha que disparó. Había tenido más dificultades para alterar la dirección de las flechas con la energía del viento. Antes, había sentido que se estaba desarrollando mejor. La había entrenado con algo de ayuda de los demás. Pero donde el entrenamiento se topó con un muro fue cuando se trataba de hacer girar la flecha para que hiciera más daño y también cambiar su dirección. Todo esto sin siquiera empujar la flecha para que se moviera más rápido en general. María había intentado ayudarla, pero María no era de las que se concentraban en hacer que una flecha cambiara de dirección. En concreto, María ni siquiera tenía una bestia que pudiera usar la energía del viento. Tampoco era como Isa o Grace, cuyas bestias les permitían manipular estas energías en habilidades. Tenía la curación, la alquimia y su guardaespaldas escondido en su sombra. En comparación con los elfos, cuando María volvió a disparar flechas a objetivos colgados en los árboles o colocados en el suelo, su forma era menos elegante. Los elfos hacían movimientos largos y prolongados, como si estuvieran mostrando cómo disparaban un arco cada vez. Pero esto les hacía usar todo su cuerpo al disparar una flecha. Cambió la forma en que apuntaban y cómo podían agregar más fuerza a cada flecha, sin que sus bestias jugaran un papel en ellos, ya que usaban técnicas específicas en su mayor parte. Pero María los dejó atónitos. Una humana con una puntería impecable que usaba un estilo de arco que dependía únicamente de la eficiencia. Esto hablaba mucho de María. Siempre iba directo al grano. Especialmente cuando estaba curando o aprendiendo sobre pociones. No dejaba que su concentración se desviara en absoluto. Algunos de los elfos más jóvenes no creían que ella debería estar allí para practicar tiro con arco cuando los humanos no eran una raza conocida por eso. Pero rápidamente se callaron cuando María disparó 5 flechas seguidas. Cada una había dado en el blanco, lo que los hizo callar por un tiempo antes de que comenzaran a desafiarla a seguir adelante o a objetivos más complicados. Los extraños eran Ralph y Brad. Los elfos no parecían estar tan interesados en el entrenamiento físico que Brad quería hacer. Simplemente porque no querían que sus delgadas figuras se volvieran demasiado voluminosas. Tal como estaban, podían moverse fácilmente a través de un bosque lleno de gente o una cueva. Si se convertían en cabezas musculosas, como ellos lo llamaban, no podrían igualar lo que sus otros compañeros elfos podían. Por parte de Ralph, ninguno de los elfos había querido siquiera mencionar las técnicas de forja. Hizo todo lo que pudo, lo cual era justo, pero lo único que consiguió fue silencio. Simplemente porque los elfos no querían compartir esa información con nadie. Era una de las piezas más importantes de su cultura. Tendrían que mantenerla oculta o podría ser utilizada en su contra. Las técnicas relacionadas con las energías elementales naturales que se encontraban en zonas densas de energía eran muy buscadas, eran poderosas y podían configurarse según la estación o la ubicación. Eso significa que las condiciones adecuadas en la naturaleza podían permitir que se forjara un artículo mejor simplemente forjándolo en esas condiciones. También existían técnicas más singulares que no requerían llamas en absoluto. Requerían la imbución de energías para dar forma a los materiales. Normalmente se hacían bastones u otras formas de armas canalizadoras. No armaduras, armas o escudos. En cuanto al propio Clark, se sentía inaccesible. Había intentado hablar con algunos elfos, pero había logrado mantener una breve conversación antes de que se marcharan. Sí, había estado mirando a su alrededor usando la habilidad de análisis para aprender cosas. Y sí, se había concentrado en el crecimiento general del grupo, por lo que parecía estar muy concentrado. Muy serio. Nada amistoso en muchos sentidos. Sin embargo, la razón principal era la energía de la muerte. La energía del dragón que poseía debido a Krim ya era muy poderosa. Era muy difícil para la gente pasar tiempo cerca de ella. Sin embargo, la ligera energía de la muerte que goteaba de él era naturalmente aterradora para los elfos que creían en la naturaleza y tenían una profunda conexión con ella. Podían sentirse incómodos a su alrededor. Si bien creían que la naturaleza era un aspecto de la naturaleza en su conjunto, sabían que un área con energías lo suficientemente altas en la muerte significaría cosas malas, los animales también la evitarían. El último clavo en ese ataúd,
por así decirlo, fue que se decía que a la matriarca le gustaba este humano. Alguien que le gustaba a la matriarca debía ser poderoso. Entonces, ¿por qué desafiarían a alguien contra quien sabían que perderían? Perder contra Clark sería un evento un tanto insultante para ellos. Especialmente cuando se trataba de las técnicas que usaban como elfos y cómo se jactaban de tener las mejores habilidades en general. Ahora no querrían perder su imagen ya que la mayoría de ellos se veían a sí mismos como poderosos y muy por encima de los humanos más débiles. Si lo deseas, entrenaré contigo. La joven señorita Yasmín me ha ordenado que me asegure de que puedas usar el área de entrenamiento mientras ella llega. El guardia que había sido el único que los vigilaba mientras se movían por la ciudad élfica interrumpió los pensamientos de Clark. Parecía querer entrenar solo para ver más de su fuerza. O al menos eso era lo que Clark creía. También pensó que tal vez querría entender un poco más sobre lo poderoso que era Clark en general. Seguro, deberíamos tener la oportunidad de entrenar un poco mientras los demás terminan. Espero ver las hierbas más raras y el área del mercado antes de que terminemos con el recorrido, dijo Clark, relajándose un poco mientras preparaba su lanza. Estaba listo para estirarse un poco. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.